Muy buenas tardes. Nosotros somos un grupo conformado por los participantes Idelka Vargas, Juliana de Padua y Francisco Alberto Contreras, los cuales estaremos exponiendo los siguientes temas: pensamiento mítico, cultura y antropología, economía, evolución de su objeto y método, las nuevas geografías. A continuación les estaré presentando el tema pensamiento mítico, el cual es un tipo de intento para explicar de la realidad caracterizada por el uso de una lógica basada en el simbolismo. Se intenta establecer la necesidad de dotar de sentido a lo que nos rodea, basándose en las creencias y valores propios de la época antigua, y es común que se haga referencia a deidades y elementos sobrenaturales. Este se caracteriza por lo siguiente: participan seres sobrenaturales. Es cuestionable. No se demuestra. Explica fenómenos naturales y sociales. Los elementos del pensamiento mítico presentes en la actualidad son los siguientes: elementos cosmogónicos. Intentan explicar la creación del mundo. Elementos teogónicos. Relatan el origen de los dioses. Elementos antropológicos. Narran la aparición del ser humano que puede ser creado a partir de cualquier mentira. Elemento moral. Explican la existencia del bien y el mal. Elemento catalógico. Anuncian el futuro y el fin del mundo. El siguiente tema a desarrollar será la cultura. La cultura son un conjunto de valores, creencias, objetos materiales, ideología, religión y costumbres en general de una determinada sociedad. También, la cultura se consiste en la manera que los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos. Por tanto, cultura es desarrollo intelectual o artístico. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica, es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. La cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje que incorpora durante toda la vida. Es una capacidad que lo diferencia del resto de los animales. Los elementos de la cultura son los siguientes: los símbolos, que son reconocibles para toda la comunidad; el idioma y el lenguaje particular; la idiosincrasia, es decir, el método de ser de las personas; el sistema de creencias que le da una dirección a la vida, como la religión o los rituales; los valores que proveen de un orden social; las leyes que regulan un determinado sistema de normas y sanciones; las costumbres, como el tipo de música, de vestimenta o de comida; las celebraciones colectivas, como una fiesta patria o el carnaval; el avance de la tecnología que impacta en el desarrollo de la vida. El siguiente tema a tratar es la antropología. La antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de los aspectos de la naturaleza humana. Antropología estudia los fenómenos humanos y se basa en las civilizaciones originarias y antiguas como las presentes. Esta ciencia toma en cuenta la evolución de la especie humana. La antropología analiza el concepto bajo el concepto de que ninguna cultura es mejor que otra y que solo puede ser juzgada respecto a
si satisfacen las necesidades y los derechos de su población. Es necesaria la diversidad cultural para garantizar la continuidad de la humanidad según los diferentes entornos en que habitan. La antropología basa todo su potencial de producción de conocimiento en la facultad que poseemos los seres humanos para hacer inteligente el comportamiento de los mismos. Por eso, la antropología es una ciencia social reflexiva. Una parte fundamental de esa reflexividad consiste en el reconocimiento de que la habilidad interpretativa del investigador no puede desarrollarse en solitario, sino que depende crucialmente de la incorporación de las voces y experiencias de las personas. Así considerada, la antropología es una ciencia basada en el diálogo sociocultural, lo que la convierte en una disciplina con grandes posibilidades de aplicación en las situaciones que los propios agentes sociales consideran como problemáticas. En este momento vamos a continuar hablando sobre la economía, evolución de su objeto y método de estudio. Es preciso saber que la economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Debido a las siguientes razones, se considera la economía como una ciencia social. Y es gracias a sus leyes empíricas, es decir, que son basadas en la experiencia, gracias a que analiza hechos donde el investigador es sujeto y objeto de investigación, y a que no se puede aislar de su contexto al individuo analizado. La economía es una ciencia relativamente joven. La misma es autónoma desde 1903 y antes estaba ligada a la ética, la historia o a la filosofía moral. Aristóteles, en el siglo IV, describió la economía como el arte de administrar el patrimonio. La relacionaba con la ética porque la riqueza es un medio principal para el bienestar. La visión aristotélica era compartida por personajes como Smith, Mill, Marx y Keynes, entre otros. Estos a su vez sostenían que la economía implicaba que los recursos fueran abundantes. Sin embargo, el problema surge cuando se daba la mala administración de los mismos. En la Edad Media, los escolásticos sustituyeron las intuiciones aristotélicas por la fe y la autoridad, y conforme se afianzó la clase comerciante, lo económico abandonó lo ético y tuvo un enfoque más positivo. Es preciso mencionar que a principios del siglo XVII apareció el término economía política, en contexto de Estado-nación, donde el Estado conseguía su crecimiento. En el siglo XVIII, los fisiócratas eran la primera escuela del pensamiento económico con una metodología deductiva ligada al racionalismo. Smith, por su parte, e influenciado por los fisiócratas y Hume, plantearon que la observación repetida de sucesos no asegura que estos puedan repetirse en el futuro, por lo que en vez de hablar de certeza, debe hablarse de probabilidades. David Ricardo, por su parte, intentó acercar las leyes económicas a la física. Abandonó el método inductivo, se fue a favor del método deductivo, redujo lo económico a factores y mercancías útiles para la producción y el consumo, lo cual facilitó el cambio del paradigma y el pase a lo neoclásico. Popper decía que las teorías económicas son conjeturas provisionales, que no pueden probarse. También decía que una teoría no podía rechazarse hasta que se dispusiera de otra mejor. La economía política se fue convirtiendo en una economía pura. La revolución marginalista abandonó la preocupación por la satisfacción de las necesidades humanas y provocó un cambio en el objeto y método de estudio. Jevons definió el método como una especie de matemática que calcula las causas y los efectos de la actividad humana. Y es así como surge la economía
y se desarrolla su método de estudio. A continuación, yo les voy a hablar sobre las geografías. ¿Qué es la geografía? Es una disciplina dinámica que echa mano a otras ciencias sociales con tal de entender mejor el modo en que el mundo de hoy se construyó, tanto geológicamente como humanamente. La geografía a menudo se considera la disciplina mundial y el puente entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. ¿Dónde se origina la geografía? El origen de la geografía se encuentra en la antigua Grecia, siendo en sus inicios denominada filosofía natural o historia natural. En el siglo IV a.C., los griegos observaron el planeta en su conjunto. A través de estudios filosóficos y observaciones filosóficas, Aristóteles fue el primero en darle el crédito para la conceptualización de la Tierra como una esfera. En el siglo X después de Cristo, con el colapso del Imperio Romano, los herederos de la geografía griega fueron los árabes. En los siglos XII después de Cristo, los árabes presentaron un sofisticado sistema de clasificación climática. Gracias a sus profundos viajes a África y a Asia, un gran explorador árabe encontró la evidencia de que las regiones calientes del mundo eran perfectamente habitables. ¿Qué estudia la geografía? A grandes rasgos, el objeto de estudio de la geografía es el planeta Tierra. Pero esto también abarca un conjunto enorme de procesos, dinámicas y elementos tanto naturales como humanos. Además, cuenta con una rica multiplicidad de perspectivas dependiendo del enfoque particular del estudio. Tipos de geografías. La geografía se divide en geografía general y geografía regional. La geografía general estudia las diferencias y los cambios de características, localizaciones de los fenómenos geográficos y sus relaciones con el entorno natural y la acción con el ser humano. Se divide en geografía física y geografía humana, mientras que la geografía regional estudia los sistemas o complejos geográficos como los territorios y los paisajes. Aplicación de la geografía en la vida cotidiana. La geografía se aplica a una gran cantidad de campos, como por ejemplo el estudio físico del planeta, sus componentes y cómo se mueven y afectan nuestra vida, el estudio de las relaciones y la interacción, el estudio de cómo el desarrollo urbanístico afecta a la superficie del planeta, el estudio de la cultura y su distribución geográfica, entre otros campos. Muchas gracias por su atención.